Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a revisar un tema bastante importante que es la prevención y sanción frente al hostigamiento sexual en el trabajo. Vamos a comenzar. Esta capacitación tiene por objetivo poder primero conocer un poco acerca de los conceptos generales, cuál es la definición de hostigamiento sexual en el trabajo, cuáles son los tipos de hostigamiento sexual, sobre un poco los mitos que se tiene acerca de este tema, conocer también un poco cuáles son las manifestaciones del hostigamiento sexual y al final cuál es la labor o función del comité o el delegado frente al hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? Cómo se conforma, qué funciones cumple y en caso se dé alguna queja o denuncia, cómo se debería de proceder. Bien, primero es importante conocer que esta ley o la normativa que va a regir el tema de hostigamiento sexual en el trabajo es la ley 27492 de prevención de hostigamiento sexual junto con su reglamento que fue publicado en el 2019, el Decreto Supremo 014. Ahora, es importante conocer que el hostigamiento sexual, según normativa, es considerado una forma de violencia que se configura a través de la conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseado por la persona contra la cual se le dirige. Importante conocer que ya hay una normativa que ve el tema de hostigamiento sexual en el trabajo, por lo tanto es importante conocer los procedimientos, de qué se trata, cuándo podría ser considerado un hostigamiento sexual para poder eh, comunicarlo, reportarlo en caso se dé, ¿no? Bien. También importante tener en cuenta estos pequeños conceptos que van a definir el hostigamiento sexual. Este tipo de hecho puede darse durante o fuera de la jornada laboral. No requiere ser reiterativo. ¿Qué quiere decir? Puede que se manifieste una sola vez para que ya sea considerado hostigamiento sexual. También puede ser de una conducta sexual o una conducta sexista, que vamos a ver las definiciones más adelante. No requiere un rechazo expreso de la víctima. Muchas veces se piensa que el hostigamiento sexual solamente se va a dar cuando hay una acción y la víctima, la presunta víctima, lo rechaza. Y es un hostigamiento sexual. Hay casos en el que no necesariamente un rechazo expreso, sino podría darse, por ejemplo, mediante un chantaje que obliga a la persona a realizar conductas que van fuera de lo deseado. Y también es independiente de los grados de jerarquía. Este tipo de situación puede presentarse ya sea en el mismo nivel jerárquico, diferente, por lo tanto es importante tener en cuenta que no solamente es un evento, una situación que se puede presentar de jefe a subordinado, sino también podría ser a la pares con colegas del mismo entorno laboral. Entonces comencemos un poco acerca de a conocer acerca de los conceptos generales. El objetivo. ¿Por qué se ha dado esta normativa de hostigamiento sexual en el trabajo? Porque se busca identificar, prevenir y sancionar. Lo ideal es que pueda prevenirse este tipo de situaciones en un centro laboral. En caso se esté dando, identificarlo y sancionarlo como corresponde. Ya al ser una situación que está reglamentada, normada, amerita todo un proceso de investigación también por parte de las autoridades competentes para poder buscar a los responsables
o la persona que ha sido denunciada como presunto hostigador, si se demuestra que efectivamente ha cometido un hostigamiento sexual en el ámbito del trabajo, pueda recibir la sanción correspondiente. Y como ya lo habíamos mencionado, este hecho puede darse independientemente del género de las personas. Puede ser femenino masculino, puede ser femenino femenino, puede ser masculino masculino, no influye el tipo de género porque generalmente se cree que esta situación acontece solamente a las mujeres. Como tampoco no interviene el nivel jerárquico, es independiente. Se puede presentar dentro de la empresa o inclusive también se puede presentar hacia personas de la empresa por parte de personal tercero, por parte del personal que realiza labores en la empresa, un personal contratista, también podría darse este tipo de situación. Entonces es importante tener estos puntos, estos conceptos que nos indica la norma para poder ver e identificar si se está dando o si en algún momento somos testigos de algún tipo de situación de hostigamiento sexual en trabajo. Aquí vemos en esta plantilla que nos habla un poco acerca de la definición de hostigamiento sexual. Se menciona en el trabajo porque está en un contexto laboral, ¿no? Lo más usual es que sean acciones que hagan sentir a una persona humillada, ofendida o intimidada, ¿no? Vamos a ver que también es importante detectar y denunciar este tipo de situación, porque no está dentro de la política de cada una de sus empresas el que una persona reciba constantemente este tipo de agresiones que van a vulnerar eh, la integridad de la persona, ¿no? Se presenta entre personas que trabajan juntas, que comparten espacios, inclusive este tema de hostigamiento sexual no solamente requiere un acercamiento físico, ¿no? También puede darse mediante mensajes de texto, puede ser por mensajes ahora de WhatsApp, correo electrónico o diferentes medios de comunicación mediante el cual el hostigador a su víctima le puede hacer llegar información que resulte un poco ofensiva, ¿no? O con connotación sexual. Puede darse sin importar la edad, sin importar el sexo o la orientación sexual. Y como habíamos mencionado, la situación de hostigamiento sexual es considerado como una violencia de género. Si nosotros nos vamos a la definición tal cual nos dice la normativa, como ya lo hemos mencionado, el hostigamiento sexual es una forma de violencia de género y una de las manifestaciones más usadas para poder establecer poder dentro del ámbito laboral, en el cual llevan a la persona vulnerada, a la víctima, a una situación comprometedora, inclusive se convierte en una situación laboral intolerable. La víctima puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser soltera, puede ser casada, de distinto género, de diferente posición jerárquico. No influye para que uno pueda ser víctima de este tipo de situación, ¿no? Y el hostigador se define a la persona que realiza estas conductas o comportamientos de naturaleza o connotación sexual que van a vulnerar o van a intimidar y afectar la dignidad de la víctima. Es importante tener también en cuenta que existen dos tipos de manifestaciones del hostigamiento sexual en el trabajo. Puede ser una conducta de naturaleza sexual, que es lo que generalmente nosotros conocemos como los comportamientos, los actos físicos, verbales, gestuales u otra connotación sexual como comentarios, insinuaciones, exhibiciones, exposición de material pornográfico, tocamientos, rozamientos, acercamientos, diferentes tipos de situaciones en el cual existe un comportamiento y un acto, ¿no?
La conducta sexista, que también es considerado un parte del hostigamiento sexual, son los comportamientos o actos que promueven o refuerzan los estereotipos, tanto para hombres y para mujeres. Lo que generalmente se ha visto son las conductas de naturaleza sexual. Que una persona esté en una situación en la cual existe algún tipo de rozamiento, existe algún tipo de comentario, algún tipo de insinuación o inclusive algún tipo de chantaje para realizar una acción, ¿no? O de repente lo más usual que se escucha es, quieres conservar tu trabajo, entonces realiza esta acción, ¿no? O accede a esta petición. Pero a veces se deja de lado que también existen conductas sexistas que ahora están y siempre están dentro del tema de hostigamiento sexual. Como por ejemplo, si nosotros vemos, somos una empresa en que la mayoría son varones y existen pocas mujeres, y generalmente se promueve el estereotipo de que la mujer tiene que realizar las actividades domésticas o que de repente están en una reunión y solamente hay una mujer y ella siempre se le indica que es la encargada por ser mujer, ¿no? Recalcando, de servir el café en la reunión, de repente de que al finalizar la reunión ella es la que tiene que retirar todo porque su función o su labor como mujer, al igual como realizar labores de casa, también lo debe realizar en el trabajo, ¿no? El promover este tipo de actitudes de que van reforzados por estereotipos también están dentro de la connotación de hostigamiento sexual en el trabajo. O de repente, en el caso de los varones, ¿no? Si vemos de repente que un compañero va vestido con una camisa de color rosado, un pantalón rosado, o de repente tiene su maletín rosado, y se empieza a ofender, a decir palabras groseras, indicando de que de repente tiene cierta orientación sexual porque está utilizando un color que es considerado que debe ser usado por las mujeres, también se está promoviendo el tema de hostigamiento sexual. Entonces es importante tener en cuenta que el hostigamiento sexual puede manifestarse con una naturaleza, con una conducta de naturaleza sexual o con una conducta sexista. Entonces podría darse a través de estos dos tipos. Aquí vemos algunos temas que están relacionados a generar, a reforzar estos estereotipos asociados a la violencia de la mujer. También puede darse para la violencia de los varones, ¿no? Como por ejemplo, la mujer es inferior al hombre, o también podría ser viceversa, o de repente la mujer debe depender del hombre, o las mujeres solo sirven para ama de casa, las mujeres son propiedad del hombre, por lo tanto, no sé, de repente no debería trabajar porque estás trabajando, etcétera. Este tipo de comentarios o estereotipos que se llevan al ámbito laboral también son considerados como un tipo de violencia, ¿no? Que está dentro del hostigamiento sexual. Y aquí vamos a ver algunas imágenes relacionadas mucho a los estereotipos que se manejan en la actualidad y que forman lamentablemente parte de la sociedad, como por ejemplo vemos en la imagen a unas señoras que están tejiendo, ¿no? De repente una chalina, una prenda de color rosado, ¿no? Podría ya generar un tipo de comentario referido a la orientación sexual, y ese es un tipo de estereotipo, ¿no? O ver aún de repente a un niño que está bailando ballet, puede ser un estereotipo el indicar que ese es un tipo de baile orientado solamente a niñas, ¿no? O de repente vemos a una mujer en un puesto usualmente desarrollado por los varones, como es un puesto de un cargo de supervisor, de repente en una obra, en un puesto de eh, un cargo que posiblemente en algunos lugares todavía se ha considerado que esa labor lo deben realizar los varones, ¿no? Estereotipos que se han ido creando a lo largo ya de la sociedad y que muchas veces están arraigados en el pensamiento
tanto de varones como mujeres. Y a veces inconscientemente lo llevamos al ámbito laboral. Y ciertos comentarios, ciertos prejuicios o ciertos comentarios que pueden atentar contra el respeto hacia una persona puede llegar a convertirse en un hostigamiento sexual también. Como habíamos mencionado, el tema de hostigamiento sexual puede manifestarse a través de un acoso sexual, que puede ser que de repente una persona esté vigilando, persiguiendo, contactando, ¿no? Sin el propio consentimiento, enviando información de connotación sexual, acercamiento, roces, o también, como habíamos mencionado, puede darse a través de un chantaje, que es amenazar o intimidar a la persona para obtener una cierta conducta sexual deseada. Ambos casos van en contra de si es que se llega a identificar, pueden ir en contra de la libertad de la persona que está siendo considerada como el hostigador. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Y también si es que uno está haciendo o en algún momento presencia una situación de hostigamiento sexual, pues comunicarlo o denunciarlo. Como habíamos mencionado, el hostigamiento sexual va a afectar a diferentes tipos de género, ¿no? No depende del género y generalmente se genera ya un tipo de daño a la persona que es víctima de este tipo de situación. Por lo tanto, es importante eh, reportar este tipo de hechos. Vamos a ver ahora algunos mitos acerca de lo que generalmente se piensa del hostigamiento sexual en el trabajo. Algunos dicen que el hostigamiento sexual es un problema poco frecuente y solamente afecta a ciertos lugares de trabajo, lo cual es falso. El tema de hostigamiento sexual es un problema social común, presente dentro de nuestra sociedad y que muchas veces llega a ser minimizado por vergüenza, ¿no? Porque uno piensa y dice, yo no puedo estar en esta situación, qué vergüenza, qué van a decir los demás, o van a creer que posiblemente yo he buscado esta situación, con lo cual eso es completamente falso, ¿no? Ninguna persona busca estar en una situación o enfrentar una situación de hostigamiento sexual. Es importante entonces tener en cuenta esto. Es una situación lamentablemente frecuente en algunos lugares, en la sociedad inclusive, por lo que no debemos de sentirnos que esto solo nos pasa a nosotros, que por vergüenza no deberíamos de comunicarlo, todo lo contrario, ¿no? Es una situación que debe ser reportada porque tiene que ser eliminada. Otro mito es que se trata solo de un malentendido, ¿no? Y posiblemente yo como víctima estoy siendo muy sensible o estoy extremando la situación, de repente yo solamente lo percibo así y si lo comento lo van a ver como que yo estoy exagerando. No, cualquier situación o conducta sexual que vulnere mi integridad, tanto física, mi estado mental, en el cual ya yo me sienta, como habíamos visto, humillada, avergonzada, o una situación que no puedo tolerar, que va en contra de lo que yo deseo, no es un malentendido, ¿no? Y es una situación que debe ser denunciada. La víctima provocó al hostigador con sus gestos o su forma de vestir, muchas veces asociada con el tema de la forma de vestir de las mujeres, también puede ser forma de vestir de los varones, pero en esa sociedad está más relacionada la forma de vestir de las mujeres, que posiblemente lo buscó o provocó este tipo de situación. El respeto no debe ser condicionado a la forma de vestir de una persona, ¿no? Tendríamos que partir desde ese punto. Por lo tanto, nadie debe ser vulnerado o atacado o violentado por su forma de vestir. Recordemos sí que de repente en los centros laborales existen ciertas conductas de vestir
pero en caso una persona de repente vaya con una forma particular de vestir, tampoco no lo hace vulnerable para que pueda ser víctima de hostigamiento sexual, ¿no? Hay que recordar ello. Veamos el mito número 4. La ley sanciona, por lo tanto, las miradas y comentarios no constituyen una violación de los derechos. Toda conducta de naturaleza sexual no bienvenida y rechazada es acoso sexual y puede inclusive partir desde miradas, comentarios obscenos, comentarios groseros, también es considerado hostigamiento sexual. Ahora, es importante también tener en cuenta que este tipo de normativa también abre la posibilidad de que si de repente yo realizo funciones o labores fuera de la oficina, es parte de mis labores, y soy víctima de acoso o violencia en las calles por parte de repente de una empresa X, muchas veces ha pasado la situación en que vamos caminando por la calle y vemos de repente una empresa X en el cual sus colaboradores están realizando trabajos tal vez en la acera o están fuera de su oficina y realizan algún comentario que es de connotación sexual o puede ser más allá, ¿no? Algún tipo de rozamiento, de repente tocar a la persona, etcétera, puede también ser denunciado este tipo de situación. Denunciado a la misma empresa que, en el cual trabajan esos colaboradores, nosotros podríamos denunciar ese tipo de situación, ¿no? Que hemos sido víctimas de hostigamiento sexual por parte de los colaboradores de esa empresa. Las denuncias son una forma de venganza de las víctimas, ¿no? Lo cual también es incorrecto, ¿no? Muchas veces se cree que, por eso es un mito, se cree de que alguien genera este tipo de situación o denuncia un caso de hostigamiento sexual por buscar venganza contra otra persona o de repente este, no manchar, por así decirlo, la reputación de la persona, ¿no? A la cual uno está denunciando, lo cual muchas veces no es correcto. Las víctimas solo son jóvenes y atractivos o atractivas, ¿no? Eso es falso. El tema de hostigamiento sexual puede darse, como hemos mencionado, independiente del género, independiente de la edad, independiente de la apariencia o el aspecto físico, puede ser, cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual. Aquí algunos ejemplos de hostigamiento sexual que posiblemente se haya escuchado o es más sonado, ¿no? Promesas de beneficios especiales a cambio de favores sexuales, hostigamiento sexual, ¿no? Amenazas mediante el cual se le exige una conducta no deseada, también acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y que sean no deseadas. También tenemos las insinuaciones, los gestos, comentarios obscenos, ofensivos, ¿no? Hacia la persona. Y también muchas veces el trato ofensivo o hostil por el rechazo de estas conductas descritas, ¿no? Que también deberían ser reportadas. Muchas veces también se da este tipo de situaciones, ¿no? Que uno está en una posición en el cual no accede a este tipo de chantajes o este tipo de acoso por parte del hostigador y después de ello se ve afectado el tema laboral o de repente el trato cambia, ya hay otro tipo de conducta o trato hacia la persona, lo cual también debería ser comentado o denunciado. Aquí vemos que también en las manifestaciones de hostigamiento sexual en el trabajo puede ser tanto escrita o verbal, ¿no? Que puede estar mensajes de texto, puede ser hablado o puede ser no verbal.
que son gestos, miradas, silbidos, acercamientos, roces, exhibiciones de imágenes. También es considerado como hostigamiento sexual, ¿no? Importante tener en cuenta que se puede manifestar bajo ese tipo de situaciones. No necesariamente una situación de hostigamiento sexual es que necesariamente hay un contacto físico. Puede darse también a través de mensajes, audios o envío de imágenes que tengan esta connotación sexual y sean no deseadas y resulten ofensivas. ¿Cómo detecto a un hostigador? Importante tener en cuenta esos 3 puntos. Primero, por la conducta, el comportamiento o el acto de carácter sexual, ¿no? Si vemos que una persona se nos acerca ya con cierto tipo de comportamiento, puede ser verbal, no verbal, pero en los mensajes nos transmite esta información de contenido sexual, es un tema de hostigamiento sexual, ¿no? O inclusive sometimientos. Cuando, por ejemplo, se propone a la víctima ciertas situaciones o condiciones de trabajo para aceptar ciertos actos sexuales no deseados. O cuando de repente es también por un medio del chantaje, ¿no? En el caso de que hay un comportamiento y se realiza un chantaje a la víctima para que pueda aceptar, y la persona acepta obligada o chantajeada, ¿no? También es un tema de hostigamiento sexual. Bien, en esta primera parte, lo que se ha deseado es tratar un poco de comentar acerca de las definiciones de hostigamiento sexual, cómo se manifiestan, ciertos mitos que existen con respecto a este tema, también un poco de la normativa que abarca el tema de hostigamiento sexual en el trabajo y que obliga, por así decirlo, más que una obligación con el fin de prevenir este tipo de situación, eh, busca que las empresas implementen este sistema de prevención de hostigamiento sexual. Y un apoyo para ello es la elección del comité o el delegado de frente al hostigamiento sexual en el trabajo. ¿En qué consiste un poco esto, ¿no? La normativa nos solicita solicita que las empresas que tengan más de 20 trabajadores tengan un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Este comité va a ser el responsable de atender las quejas o denuncias, realizar los procedimientos de investigación en caso se dé una situación o se reporte una situación de hostigamiento en el trabajo. Este comité está conformado por 2 representantes del empleador, que es uno que designe el empleador y uno que forma parte del área de recursos humanos, y es representado también por representantes de los trabajadores, que son elegidos por ellos, ¿no? Por ustedes, por los colaboradores. Entonces, es importante tener en cuenta, primero, identificar cuál es el comité de intervención frente al hostigamiento sexual de mi empresa, y conocer un poco más acerca de los procedimientos. En caso de la empresa tenga menos de 20 trabajadores, lo que le corresponde tener es un supervisor de intervención frente al hostigamiento sexual, que cumple la misma función del comité: recibir las quejas, realizar la investigación en caso se tenga una observación por hostigamiento sexual y promover la prevención de hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Cómo podríamos prevenir, ¿no? Recordemos que la prevención, si bien es cierto, está liderado por el comité o por el supervisor, también parte de todos nosotros el prevenir una situación de hostigamiento sexual. Para ello es importante que conozcamos nuestra política de prevención y sanción de hostigamiento sexual, estemos informados, participemos en campañas, prevención, difusión de conocimientos, y si somos testigos de una situación de hostigamiento sexual, lógicamente denunciar. También
participar en las capacitaciones que pueda brindar, en la información que se pueda brindar acerca del tema. Es muy importante conocer un poco más acerca de esto. Y cualquier acción que busque promover que se den ese tipo de situaciones en el trabajo, pues son bienvenidos, ¿no? Desde boletines, información. Lo primero es que cada uno de nosotros nos informemos un poco más de este tema, ¿no? Ya se ha comentado cuál es la normativa, cuál es el reglamento, los conceptos importantes por conocer, pero si uno quiere ir más allá, quiere conocer un poco más, hay bastante información en la red, en el Ministerio de Trabajo, que nos puede orientar un poco más acerca del tema de hostigamiento sexual en el trabajo. Y si no, solicitarle la información a algún miembro de su comité o al supervisor. ¿Cómo detener el hostigamiento sexual en el trabajo? Si uno es víctima o de repente es testigo de hostigamiento sexual en el trabajo, lo primero es importante una queja o denuncia al empleador. En caso no se realice la queja o denuncia del empleador, también puede hacerse la denuncia ante la Inspección de Trabajo, ante el Ministerio de Trabajo, o puede realizar cualquier consulta o orientación a la línea 1819 que es del Ministerio de Trabajo. Es importante, primero, agotar siempre la recomendación, agotar siempre las instancias dentro de la empresa. Ahora, en caso mi hostigador sea de repente una persona de alto rango o a quien yo debería de realizar la denuncia, pues está abierta la opción para que se pueda hacer las denuncias o las quejas a las entidades correspondientes, ¿no? Para que se pueda brindar asesoría y apoyo en la investigación de este hecho. ¿Cuál es el proceso de queja o denuncia? ¿Qué pasa si yo quiero denunciar esta situación? Importante tener en cuenta que este es el esquema un poco de cómo va dirigido la queja o denuncia, ¿no? Primero, es importante tener en cuenta que la queja o denuncia puede ir directo al empleador o puede ir de repente también al comité o al delegado de intervención frente al hostigamiento sexual. Aquí vamos a ver plazos porque son todos los plazos en los cuales se va a llegar a hacer la investigación del evento. ¿Cómo comienza? Aquí vemos inicialmente se tiene un día desde que se recibe la queja o denuncia, lo recibe el área de recursos humanos, lo recibe el delegado, lo recibe el comité. Ellos tienen recursos humanos o quien haga de sus veces, tiene un día hábil para poder proporcionarle la atención médica, física, psicológica que usted requiera. Y si la queja no fue hecha directamente al delegado, comunicarle al delegado o comunicarle al comité. Luego vemos aquí, desde recibida la queja, también se tiene 3 días hábiles para brindarle protección. ¿En qué consiste esta protección? En el que si usted ha estado en contacto directo con, hasta ahora, el presunto hostigador hasta que se demuestre que realmente es culpable, está en su misma área, de repente es una persona de contacto directo que frecuentan, puede establecerse protección para evitar el contacto con esta persona hasta que se realice el proceso de investigación, ¿no? Y no exponerle a que pueda sufrir algún tipo de chantaje o intimidación. Vemos que también a partir de colocada la queja o denuncia se tiene 6 días hábiles para que el área de recursos humanos pueda notificar este tipo de situación al Ministerio de Trabajo. Recordemos que toda queja que se realiza es notificado al Ministerio y ellos también llevan un proceso de investigación independiente del que realiza la empresa. Ahora, el delegado desde que recibe la notificación después del primer día hábil para recibir la queja o denuncia, tiene 15 días para poder elaborar
su informe de investigación. Es muy probable que durante estos 15 días se convoque al presunto hostigador, a la presunta víctima, para que puedan dar sus declaraciones sobre los hechos que están denunciando. Durante este plazo se va a recabar toda la información que pueda sustentar la denuncia. Una recomendación es, en el caso, ¿no?, de la presunta víctima, es, si se presenta este tipo de situación, recabar toda la información posible, desde mensajes, audios, no sé, inclusive también en algunas empresas hay cámaras de vigilancia, también se puede recurrir a esa información para sustentar la denuncia. Entonces, durante este plazo es la etapa de recabar la información. Luego, el comité o el delegado tiene un día hábil, pasado los 15, para poder emitir su informe al área de recursos humanos. Recursos humanos tiene 10 días calendario para emitir su decisión final, ¿no?, con respecto a la información que ha sido proporcionada por el comité o el delegado, y efectivamente definir si sí se dio un caso de hostigamiento sexual en el trabajo. Asimismo, el empleador tiene 6 días hábiles para emitir este informe y notificarlo al Ministerio de Trabajo. Recordemos que el Ministerio de Trabajo también puede llevar una investigación a la par de lo que lo realiza la empresa. Aquí vemos también, cuando hablábamos un poco de estos 3 días en el cual se le brinda protección a la presunta víctima o a los testigos, especificar un poco en qué consiste. Las medidas de protección pueden ir desde rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, suspensión temporal del hostigador, rotación o cambio de lugar de la víctima a solicitud de la víctima, orden de impedimento de acercamiento o comunicación con la víctima o su entorno familiar, y otras que vea necesaria el área de recursos humanos. Las vacaciones no son consideradas una medida de protección hacia la víctima, a no ser que la víctima lo solicite. Aquí vemos también es un poco el detalle desde el momento en el cual se recibe la denuncia, los 15 días calendarios para que el comité o el delegado pueda elaborar su informe, ser comunicado también al Ministerio de Trabajo. El empleador lo hace después de recibir el informe, después de su revisión, ¿no? ¿Y qué es lo importante en el informe? Y es importante también que se conozca. En el informe se van a tratar de recabar todos los medios probatorios para poder sustentar esa denuncia. También se va a recomendar para prevenir nuevos casos y la sanción que se crea que se debería de tener, ¿no? Es importante también recabar toda la información posible para que se pueda sustentar la denuncia. Aquí nosotros vemos el modelo de formato de queja. Esto es un modelo que ha sido emitido por una normativa y es un modelo establecido que lo tiene, la información lo tiene su empleador y puede ser accesible en caso sea necesario, ¿no? En esta queja es importante iniciar colocando siempre los datos de la víctima, ¿no? Nombre, apellido, su documento de identidad, su domicilio, teléfono, correo, el puesto y la dirección del área o de la oficina. Los datos de la persona contra quien se formula la queja o denuncia. Estamos hablando del hostigador. Nombre y apellido, cargo que tiene en la empresa, cuál es la relación con usted si es que fuese la víctima, ¿no? ¿Es un cliente, es un subordinado, es un superior jerárquico, tienen el mismo nivel, es un proveedor, otro, etcétera? O también puede ir la información del dato de la persona que formula la queja o denuncia, ¿no? En caso no sea la víctima, yo soy testigo y yo quiero hacer la denuncia, coloco aquí mis datos. Y como habíamos mencionado, de por sí la queja considera que se debe de precisar un poco acerca de los hechos, ¿no? ¿Cuál es la denuncia que se está dando?
las circunstancias, las fechas, si es por un periodo ya, quiénes son los que han participado, qué consecuencias ha traído, si en caso, por ejemplo, haya habido cambios en comportamiento o el trato hacia la persona, detallarlo en esta sección que es declaración de los hechos. Y aquí nos habla un poco acerca de los medios probatorios, ¿no? Si yo estoy formulando una denuncia, tengo que, va a facilitar bastante la investigación y poder sustentar mi denuncia cualquier medio probatorio que yo pueda anexar. Mensajes, llamadas, correos, de repente testigos, ¿no? Y las medidas de protección para la víctima, que es que yo pudiese solicitar, en caso yo fuese la víctima, para que sea evaluado por el área de recursos humanos. En caso se presente testigos, ¿no? Se puede solicitar también la protección para los testigos. La solicitud de mi queja y mi firma, huella digital, mi nombre y apellido. Entonces, recordemos que también la declaración de los testigos pueden ser medios probatorios para sustentar mi denuncia. Bien, entonces, importante tener en cuenta este tema que es bastante de mucha importancia en el centro de trabajo, en las labores que desempeñamos diariamente. Recordar que el tema de hostigamiento sexual no es un tema poco frecuente, puede estar presente tanto ahora en labores presenciales como en labores de trabajo remoto. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad el evitar ese tipo de situación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Denunciándolo, reportándolo, promoviendo que no se den este tipo de conductas y que ahora también hemos visto no solamente son conductas de connotación sexual, sino también de connotación sexista. Entonces, sumémonos a ese tipo de prevención, ¿no? Para situaciones que vulneran mucho la dignidad de las personas y que llevan a afectar mucho el desempeño laboral. Muchísimas gracias. Eh, Se les va a compartir mediante un correo el enlace para que puedan desarrollar la evaluación virtual. Muchísimas gracias.